Nunca imaginé que a mis 68 años descubriría que aún tenía el valor para enfrentar a mi propio hijo. La humillación quemaba en mi pecho mientras guardaba mi traje de baño floreado de vuelta en el cajón. Ya no vas a viajar más. Quédate en casa cuidando a mi hijo. Solo viajamos mi esposa y yo. Las palabras de Esteban resonaban en mi mente como cuchillos afilados. Yo, Margarita Ordóñez, que pasé la vida entera poniendo a los demás primero, recibí aquellas palabras como una bofetada en el rostro. Aquí estoy, sentada en este cómodo sillón de mi pequeño apartamento en Viña del Mar, compartiendo con ustedes una historia que cambió completamente la dinámica de mi familia. Una historia sobre respeto, dignidad y sobre cómo a veces necesitamos hacer algo drástico para ser vistos y valorados nuevamente. La vida de una mujer de mi edad no siempre es fácil. Después de que mi esposo falleciera hace 8 años, parecía que mi papel en el mundo se había reducido a ser solo la abuelita que cuida de los nietos cuando es conveniente. No me malinterpreten, amo a mi nieto Tomás con todas mis fuerzas. Ese niño de 8 años es la luz de mis días, pero ser abuela no debería significar renunciar a mis propios sueños y deseos. Durante años trabajé como bibliotecaria en la biblioteca municipal. Organicé libros, historias, vidas encuadernadas en páginas amarillentas. Conocí personajes que viajaban por el mundo, que vivían aventuras extraordinarias, mientras yo permanecía allí, entre estanterías silenciosas. Cuando me jubilé, me prometí a mí misma que sería diferente, que finalmente viviría mis propias historias, no solo leería sobre las de otros. San Pedro de Atacama. El nombre sonaba como música en mis oídos. Aquel desierto paradisíaco en el norte de Chile, con dunas doradas, lagunas de aguas turquesas y atardeceres que, dicen, son los más hermosos de Sudamérica. Durante 6 meses ahorré cada peso de mi modesta jubilación. Renuncié a pequeños placeres, el café especial que me gustaba tomar en el Mirador, los libros nuevos que solía comprar en la librería Océano, todo para realizar ese sueño. Cuando Esteban y Verónica mencionaron que estaban planeando ese viaje, mis ojos brillaron. Me ofrecí para acompañarlos, para cuidar de Tomás mientras ellos disfrutaban de momentos románticos. Parecieron entusiasmados con la idea. «Claro, mamá, será estupendo tenerte con nosotros», dijo Esteban. Ingenuamente le creí. Compré ropa nueva, un vestido ligero de algodón para los paseos nocturnos, un sombrero de paja para protegerme del sol inclemente del desierto. Investigué sobre la historia local, sobre los mejores restaurantes, los paseos imperdibles. Incluso aprendí algunas recetas típicas que planeaba probar. Mi amiga Luciana Morales, farmacéutica jubilada como yo, escuchó durante semanas mis planes entusiasmados. La maleta estaba lista, cuidadosamente organizada sobre mi cama. Dentro de ella, no solo ropa y objetos personales, sino sueños, expectativas, la promesa de finalmente vivir algo extraordinario después de una vida entera de rutina. Fue cuando sonó el timbre. Esteban y Verónica aparecieron sin aviso previo la noche anterior al viaje. Mi hijo, siempre ocupado con sus negocios inmobiliarios, raramente me visitaba sin motivo. Debía haber sospechado. Ofrecí un café, que Verónica rechazó con una sonrisa tensa. Se sentaron en el sofá de la sala, intercambiando miradas incómodas. «Mamá, necesitamos hablar sobre el viaje», comenzó Esteban, evitando mi mirada. Hubo un cambio de planes. Sentí mi corazón apretarse. Pensé que tal vez el viaje se había cancelado, que algún problema con su trabajo había surgido. Estaba preparada para ocultar mi decepción, para ser comprensiva como siempre lo había sido. Decidimos que sería mejor que te quedes. Tomás necesita a alguien que lo cuide aquí mientras viajamos. Quedé confundida. Pero pensé que Tomás vendría con nosotros, que yo ayudaría a cuidarlo durante el viaje. Fue Verónica quien respondió, con aquel tono educado pero distante que siempre usaba conmigo. En realidad, doña Margarita, conseguimos reservas en un resort exclusivo. Es un lugar para parejas, ¿sabe? No permiten niños. Entonces Tomás se quedará con usted aquí. La comprensión me golpeó como un rayo. No habría resort exclusivo. No habría prohibición de niños. Vi en sus ojos. Estaban mintiendo. Simplemente no me querían cerca. Tal vez nunca me habían querido desde el principio. Ya cancelamos tu pasaje y conseguimos reembolso parcial.
continuó Esteban, ahora más aliviado por haber dado la noticia. Deposité el valor en tu cuenta. Puedes usar para comprarte algo, como si pudiera comprar mi dignidad de vuelta, como si unos pesos pudieran compensar la humillación, la decepción, los sueños destrozados. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. No les daría el placer de verme llorar. Entiendo. Respondí con una calma que no sentía. ¿Y cuándo parten? Mañana temprano. Nuestro vuelo sale a las 10 horas del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Traeremos a Tomás a las 7 AM para ti. Asentí, fingiendo aceptar todo con resignación. Parecieron aliviados con mi aparente complacencia. Conversamos algunos minutos más sobre asuntos triviales, el clima, la escuela de Tomás, los negocios de Esteban. Cuando salieron, cerré la puerta y finalmente permití que las lágrimas vinieran. Lloré por la mujer que fui, siempre poniendo a los demás primero. Lloré por la madre que crió a un hijo que ahora la trataba como una carga inconveniente. Lloré por la abuela, cuyo único valor parecía ser la disponibilidad para cuidar del nieto cuando era conveniente para los padres. Fue en ese momento, mientras secaba mis lágrimas frente al espejo del baño, que algo cambió dentro de mí. Vi mi reflejo, los cabellos grises, las arrugas alrededor de los ojos, la expresión de derrota, y no me reconocí. ¿Dónde estaba la mujer determinada que crió a un hijo sola después de la muerte prematura del marido? ¿Dónde estaba la profesional respetada que organizó una de las bibliotecas más importantes de la región? Lo que Esteban y Verónica no sabían, lo que nadie sabía excepto yo, era que 3 meses antes había recibido noticias que cambiaron mi perspectiva de la vida por completo. El médico había sido claro. 1 año, quizás menos. Las palabras resonaban en mi cabeza cada noche antes de dormir. Un tumor inoperable. Decidí no contarle a nadie. No quería sus miradas de lástima. No quería ser tratada como una enferma terminal. Solo quería aprovechar el tiempo que me quedaba creando recuerdos, especialmente con Tomás. Tomé el teléfono y llamé a mi amigo Guillermo Pacheco, el agente de viajes que me había ayudado a planear el viaje. Guillermo, necesito un favor urgente. Es sobre mi viaje a San Pedro de Atacama. Mientras explicaba mi plan, sentía una nueva energía corriendo por mis venas. La adrenalina de la rebeldía, del desafío, la sensación de finalmente retomar el control de mi propia historia. Aquella noche no deshice mi maleta. Al contrario, añadí algunos artículos esenciales para el plan que se estaba formando en mi mente. Dormí sorprendentemente bien, con una sonrisa en los labios por primera vez en muchos días. Lo que mi hijo Esteban y mi nuera Verónica no sabían era que 3 meses antes de ese viaje había recibido un diagnóstico que destrozó mi mundo por completo. Todo comenzó con un cansancio persistente que atribuía a la edad. Luego vinieron los dolores, primero leves, después insoportables. Cuando finalmente me decidí a visitar al médico, ya había perdido 5 kilos sin proponérmelo. El doctor Fuentes tenía ese tipo de mirada que reconoces inmediatamente, la mirada de quien está a punto de cambiar tu vida para siempre. Me hizo sentar en su consultorio decorado con diplomas y fotografías familiares y puso frente a mí unas radiografías y análisis que apenas entendía. Doña Margarita dijo con voz suave: los resultados muestran un tumor en etapa avanzada. Es inoperable debido a su ubicación. Hizo una pausa, como si buscara las palabras menos dolorosas. Estamos hablando de 1 año, quizás menos. El tiempo se detuvo en ese instante. Recuerdo el ruido del ventilador de techo, el olor a desinfectante, el calendario de paisajes chilenos colgado detrás del escritorio del doctor. Abril mostraba Torres del Paine. Me pregunté si llegaría a ver el cambio a mayo. ¿Estás seguro? Fue lo único que atiné a preguntar. Mi voz apenas un susurro. Los exámenes son concluyentes, respondió, extendiendo su mano para tomar la mía. La retiré instintivamente. No quería compasión, no en ese momento. Podemos hacer tratamientos paliativos para gestionar el dolor. Tenemos excelentes opciones para mantener la calidad de vida el mayor tiempo posible. Salí de la consulta con una carpeta llena de recetas, folletos sobre grupos de apoyo y recomendaciones para aprovechar el tiempo restante. El mundo seguía girando a mi alrededor. Una madre joven regañaba a su hijo en la sala de espera. La recepcionista hablaba animadamente por teléfono. Los autos pasaban por la avenida,
pero yo caminaba en una burbuja de irrealidad. Decidí esa misma tarde, sentada en un banco del Parque Sausalito mirando el mar, que no le contaría a nadie. No quería ver lástima en los ojos de mi hijo. No quería que los últimos recuerdos de Tomás conmigo fueran de una abuela enferma, deteriorándose día a día. No quería convertirme en un problema, en una carga adicional. Quería vivir, no sobrevivir esperando lo inevitable. Esa noche hice algo que no había hecho en décadas. Escribí una lista de deseos. No la llamé Cosas por hacer antes de morir. Me parecía demasiado dramático. La titulé simplemente Mis aventuras pendientes. San Pedro de Atacama encabezaba esa lista. Desde joven había soñado con ver esas extrañas formaciones rocosas, flotar en las aguas imposiblemente saladas de la laguna Cejar, contemplar las estrellas en el cielo más limpio del planeta. Ahora tenía una razón urgente para cumplir ese sueño. Comencé a investigar todo sobre el destino. Pasaba horas en la biblioteca, ahora como usuaria, no como funcionaria, leyendo guías de viaje, libros de geografía, relatos de viajeros. Por las noches exploraba Internet, anotando meticulosamente nombres de hoteles, restaurantes, excursiones. Calculé y recalculé mi presupuesto, recortando gastos innecesarios para ahorrar cada peso posible. Mis pastillas para el dolor las escondía en una antigua lata de galletas inglesas que había pertenecido a mi madre. Las tomaba religiosamente, agradeciendo que controlaran lo suficiente para mantenerme funcional sin dejarme completamente atontada. Los días malos, cuando el dolor era más intenso, me encerraba en casa con la excusa de un resfriado o migraña para que nadie notara cómo me doblaba sobre mí misma, mordiéndome los labios para no gritar. Fue durante una visita de Esteban y su familia, mientras Tomás jugaba con sus bloques de construcción en la alfombra y Verónica revisaba su teléfono con desinterés habitual, que mi hijo mencionó casualmente sus planes de vacaciones. Estamos pensando en ir a San Pedro de Atacama en junio, comentó sirviéndose más té. Un compañero de trabajo acaba de regresar y dice que es impresionante. Mi corazón se aceleró tanto que temí que pudieran escucharlo. Traté de mantener mi voz casual cuando pregunté, ¿en serio? Siempre he querido conocer ese lugar. Verónica levantó la vista de su teléfono sorprendida, como si hubiera olvidado que yo también tenía sueños y deseos. ¿Tú, suegra? No te imagino en el desierto con ese calor y los hoteles tan rústicos. Sentí la familiar punzada de ser subestimada, pero la ignoré. Esta era mi oportunidad. Podría acompañarlos y cuidar de Tomás mientras ustedes disfrutan de tiempo a solas, sugerí, intentando que sonara como un favor que les hacía, no como el cumplimiento de mi último gran sueño. Para mi sorpresa, Esteban sonrió. No es mala idea, mamá. De hecho, hay algunas excursiones que no aceptan niños. Sería perfecto. Tomás, que aparentemente había estado escuchando, saltó emocionado. Sí, aventura con la abuela. Incluso Verónica, después de un momento de duda, asintió. Supongo que podría funcionar. Esa noche apenas pude dormir de la emoción. Al día siguiente visité a Guillermo en su pequeña agencia de viajes. Nos conocíamos desde la juventud. Él había cortejado sin éxito a mi mejor amiga Luciana durante años. Ahora, jubilado parcialmente, mantenía la agencia más por pasión que por necesidad. «Margarita, qué sorpresa tan agradable», exclamó al verme. Su oficina olía a café y a mapas viejos, un aroma curiosamente reconfortante. Le conté sobre el viaje con mi familia, omitiendo, por supuesto, mi diagnóstico. Me ayudó a elegir el hotel, la Posada Estrella del Desierto, un lugar encantador con habitaciones que daban a un patio interior lleno de cactus y flores desérticas. Me consiguió descuentos en excursiones, me aconsejó sobre qué ropa llevar, qué medicamentos incluir en mi botiquín de viaje. En los meses siguientes, viví para ese viaje. Compré un vestido nuevo color turquesa que combinaba con las aguas de las lagunas que visitaríamos. Encontré un sombrero de ala ancha para protegerme del implacable sol atacameño. Incluso me compré unas botas ligeras para caminar por la arena sin cansarme demasiado. Luciana me observaba con curiosidad durante nuestros cafés semanales. «Te noto diferente, Margarita. Más viva. ¿Tiene que ver con ese viaje del que tanto hablas?» Sonreí sin revelar mi secreto. Digamos que he decidido que ya esperé demasiado para hacer las cosas que quiero hacer. Pues me alegro.
dijo, apretando mi mano sobre la mesa. Siempre has vivido para los demás. Ya era hora de que pensaras en ti. Si ella supiera cuánta razón tenía, si supiera que ya no disponía del lujo de esperar más tiempo. A medida que se acercaba la fecha del viaje, mis síntomas empeoraban. Tuve que aumentar la dosis de analgésicos, algo que me preocupaba, pues no quería volverme dependiente ni estar adormilada durante el viaje. El doctor Fuentes insistía en comenzar tratamientos más agresivos para el dolor, pero yo me resistía. No quiero pasar mis últimos meses como una zombie, le dije durante una revisión. Prefiero sentir algo de dolor y mantener la claridad mental. Él me miró con una mezcla de frustración profesional y comprensión humana. Es su decisión, doña Margarita, pero prométame que si se vuelve insoportable me llamará de inmediato. Una semana antes del viaje, Esteban vino solo a mi casa, algo inusual. Normalmente aparecía con Verónica y Tomás, o simplemente llamaba por teléfono. Se sentó incómodo en el sofá, rechazando el café que le ofrecí. «Mamá, hay algo que debo decirte sobre el viaje», comenzó, frotándose las manos. «Verónica y yo hemos estado pensando». Mi estómago se tensó de inmediato. Conocía ese tono, esa expresión. Venían malas noticias. «Hemos encontrado un resort muy exclusivo en San Pedro. Solo para parejas, ¿entiendes? Sin niños». Hizo una pausa, evitando mi mirada. «Pensamos que sería mejor si tú y Tomás se quedaran aquí. Te pagaremos, por supuesto». Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. «¿Me pagarás por cuidar a mi propio nieto?» «No lo tomes así, mamá. Es una compensación por las molestias y por el pasaje que ya habías reservado». Y Tomás estaba tan ilusionado con este viaje. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «Es pequeño, se le olvidará pronto. Le compraremos algo bonito». Asentí mecánicamente, incapaz de articular la devastación que sentía. No era solo un viaje cancelado, era potencialmente la última oportunidad de crear un recuerdo significativo con mi familia antes de que la enfermedad me consumiera. Era el primer elemento de mi lista de aventuras pendientes, probablemente el único que llegaría a cumplir. Esteban interpretó mi silencio como resignación, me dio un abrazo rápido, prometió traer a Tomás temprano el día del viaje y se marchó, visiblemente aliviado de haber terminado con esa conversación incómoda. Apenas cerró la puerta, las lágrimas que había contenido escaparon como un torrente. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que los ojos me ardían. Lloré por el sueño perdido, por el tiempo que se me escapaba entre los dedos, por la facilidad con que mi hijo había descartado mis ilusiones. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No fue una decisión consciente al principio, sino más bien un susurro rebelde en algún rincón de mi mente. ¿Y si no aceptaba este desplante? ¿Y si, por una vez en mi vida, me negaba a ser invisibilizada? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Luciana. «¿Cómo estás, amiga?» Llamaba para ver si necesitas ayuda con los últimos preparativos del viaje. Dudé solo un instante antes de responder. «Luciana, ¿recuerdas cuando en la universidad dijiste que yo sería capaz de organizar una revolución si algún día me cansaba de ser tan correcta?» «Claro que lo recuerdo», respondió, confundida por el cambio de tema. «Siempre has tenido esa chispa, aunque la mantengas bien escondida bajo tu imagen de bibliotecaria perfecta. Pues creo que ha llegado el momento de esa revolución», dije, sintiendo cómo la determinación reemplazaba a la desesperación. «Necesito tu ayuda. Y también necesitaremos a Guillermo». «Me estás asustando, Margarita. ¿Qué ocurre?» Le conté todo: la cancelación del viaje, la mentira sobre el resort exclusivo, la oferta de pagarme por cuidar a mi nieto. No le hablé de mi enfermedad. Ese secreto seguiría siendo mío por ahora, pero le expuse cada detalle del plan que comenzaba a formarse en mi mente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, para mi sorpresa, Luciana estalló en carcajadas. «Por todos los cielos, Margarita Ordóñez, ¿quién hubiera imaginado que tenías ese espíritu vengativo? Cuenta conmigo, y Guillermo estará encantado de participar. Siempre ha dicho que eres su cliente favorita». Esa misma noche llamé a Guillermo. Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida rápidamente por entusiasmo. «¿Estás segura, Margarita? Esto es, bueno, bastante atrevido para alguien como tú». «Estoy más segura que nunca», respondí. «¿Puedes conseguirme un asiento en el mismo vuelo? Considéralo hecho.
pero necesitaremos más ayuda. Conozco al gerente de la Posada Estrella del Desierto, Alfonso Durán. Es un viejo amigo y apreciará una buena historia como esta. Y también deberíamos contactar a alguien en el aeropuerto. Así nació la Operación Abuela Rebelde, como Luciana la bautizó entre risas. Federico Araya, supervisor del aeropuerto y antiguo usuario de mi biblioteca, accedió inmediatamente a ayudarnos con el embarque discreto. Julieta Méndez, azafata próxima a jubilarse, se unió a la conspiración con entusiasmo juvenil. Alfonso Durán no solo nos ofreció una habitación con vista al desierto, sino que también se comprometió a crear pequeños inconvenientes para Esteban y Verónica. El aire acondicionado que falla, el agua caliente que desaparece misteriosamente, las reservas en restaurantes que se pierden, enumeró con malicia durante nuestra llamada. Nada peligroso, por supuesto, solo molesto. Nicolás Vega, fotógrafo local recomendado por Alfonso, sería nuestros ojos en San Pedro, documentando discretamente las reacciones de mi hijo y nuera y capturando el momento de la gran revelación. La noche antes del viaje, mientras empacaba mi maleta por segunda vez, esta vez con la adrenalina de la conspiración corriendo por mis venas, me detuve ante el espejo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de la resignada Margarita Ordóñez, que había aceptado durante décadas las decisiones de otros. Era el rostro de una mujer con un propósito, con fuego en la mirada, con la determinación de quien sabe que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. 1 año, quizás menos, había dicho el doctor Fuentes. Bien, pues no pasaría ese año siendo invisible. No me iría de este mundo sin antes reclamar mi lugar en él, sin recordarle a mi hijo que antes de ser su madre, antes de ser la abuela de Tomás, soy una mujer con sueños propios y con la dignidad para defenderlos. Mientras cerraba la maleta, sonreí pensando en la cara que pondrían Esteban y Verónica cuando me vieran aparecer en San Pedro de Atacama. Quizás era mezquino, quizás era infantil, pero en ese momento no me importaba. La operación Abuela Rebelde estaba en marcha y por primera vez en mucho tiempo me sentía verdaderamente viva. Lo que no sabía entonces, mientras me preparaba para la mayor aventura de mis últimos años, era que el destino tenía preparada una sorpresa aún mayor que cualquier plan que yo pudiera haber elaborado. Una sorpresa que cambiaría no solo mi relación con mi familia, sino mi perspectiva completa sobre la vida que me quedaba por vivir. Esa noche, después de secar mis lágrimas, hice algo impensable. Llamé a Guillermo Pacheco, mi viejo amigo y agente de viajes. «Necesito tu ayuda para una locura», le dije. Así nació la Operación Abuela Rebelde. Guillermo consiguió un asiento en el mismo avión. Federico, supervisor del aeropuerto y antiguo lector de la biblioteca donde trabajé, accedió a ayudarnos con el embarque discreto. Julieta Méndez, comisaria de vuelo cercana a jubilarse, se unió a nuestra causa. Lo más sorprendente fue la reacción de mi nieto Tomás cuando le conté mi plan secreto. Como una misión de espías, abuela, sus ojos brillaban con emoción mientras practicaba caminar de puntitas para que sus padres no nos descubrieran. Cuando el timbre sonó a las 7 de la mañana siguiente, estaba completamente lista. Me había puesto mi mejor vestido, maquillaje discreto pero elegante, y el perfume francés que reservaba para ocasiones especiales. Esteban pareció sorprendido al verme tan arreglada tan temprano. «¿Vas a salir, mamá?», preguntó entregándome la mochila de Tomás. «Solo pensaba visitar a Luciana más tarde», respondí con naturalidad. «Hace tiempo que no nos vemos», pareció creerme. Tomás corrió hacia mí con su energía habitual, abrazándome con fuerza. «Abuela, te traje mi dinosaurio para que te haga compañía mientras estoy lejos». Me entregó su juguete favorito, un gesto que casi me hace abandonar el plan. «Casi. Qué tierno, mi amor», respondí besando su frente. Estaba pensando, ¿por qué no los acompaño al aeropuerto para despedirme? Después de todo, estarán 10 días fuera. Es mucho tiempo sin ver a mi nietito preferido. Esteban intercambió una mirada rápida con Verónica, pero ¿qué excusa podrían dar para rechazar una petición tan simple? «Claro, mamá. Puedes venir con nosotros. Nuestro taxi debe llegar en media hora». Y así comenzó mi pequeña revolución. Mientras esperábamos el taxi, envié un mensaje discreto a Guillermo confirmando que el plan estaba en marcha. Observé a Tomás, jugando inocentemente con sus carritos en la alfombra de la sala,
sin imaginar que sería parte crucial de la aventura que estaba a punto de comenzar. El taxi llegó puntualmente, conducido por Antonio Letelier, un señor que conocía desde mis tiempos de bibliotecaria. Me sonrió al verme y guiñó discretamente el ojo, otro cómplice en el plan que se estaba desarrollando. Mientras cargábamos las maletas en el maletero, mi corazón latía acelerado, no de miedo, sino de expectativa. El camino hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez nunca me pareció tan largo. Tomás parloteaba animadamente sobre las playas que visitaría, los castillos de arena que construiría. Esteban y Verónica discutían los últimos detalles del viaje, completamente ajenos a lo que estaba tramando. Miré por la ventana, viendo pasar rápidamente el paisaje familiar de Viña del Mar, el paseo costero, las calles arboladas, el mar azul al fondo. Por un momento, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos, pero entonces recordé las palabras frías, la desconsideración, las innumerables veces que fui tratada como un mero recurso para facilitar sus vidas. No estaba yendo demasiado lejos, simplemente estaba, finalmente, yendo. Cuando llegamos al aeropuerto sentí una extraña calma envolverme. Estaba determinada a seguir con mi plan hasta el final, independientemente de las consecuencias. Ayudé a Tomás a salir del taxi, sostuve su pequeña mano en la mía y sonreí a mi hijo y mi nuera, que ya caminaban hacia la terminal de embarque, totalmente inconscientes de lo que estaba a punto de hacer. Entramos en el bullicioso vestíbulo del aeropuerto Arturo Merino Benítez y sentía cada latido de mi corazón como un tambor anunciando una batalla. Esteban y Verónica iban algunos pasos adelante, consultando sus teléfonos, verificando el horario del vuelo, completamente absortos en su propio mundo. Tomás seguía sosteniendo mi mano, saltando animadamente a mi lado, señalando todo lo que veía: las grandes pantallas con información de vuelos, los carros de equipaje, los uniformes coloridos de los empleados de las aerolíneas. «Abuela, mira cuántos aviones», exclamó, señalando las enormes ventanas que daban a la pista. «Son muchos, ¿verdad, mi amor?», respondí, apretando suavemente su manita, sintiendo una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Pero la culpa pronto dio lugar a la determinación cuando vi a Verónica hacer una mueca de impaciencia al mirar el reloj. «Mamá, necesitamos hacer el check-in ahora», dijo Esteban, finalmente volviendo su atención hacia mí. «¿Puedes quedarte con Tomás aquí un momento? Volvemos en 10 minutos. «Claro, hijo. Pueden ir tranquilos», respondí con una sonrisa serena, escondiendo mi nerviosismo. Tan pronto como se alejaron hacia el mostrador de la aerolínea, me agaché para quedar a la altura de Tomás. Sus ojitos curiosos me miraban, llenos de confianza y amor. «Tomás, la abuela quiere contarte un secreto muy, muy especial», susurré, ajustando el cuello de su camiseta. «¿Un secreto?». Sus ojos brillaron de emoción. «Me encantan los secretos. Este es el mayor secreto del mundo». «¿Puedes guardar el mayor secreto del mundo?», asintió enfáticamente, colocando el dedo índice sobre los labios en un gesto de silencio que me hizo sonreír. «¿Recuerdas cómo la abuela estaba triste ayer porque ya no iba a viajar con ustedes?». Tomás frunció el ceño, recordando. «Sí, papá dijo que tenías que quedarte en casa, pues la abuela tuvo una idea muy especial. ¿Y si nosotros dos hiciéramos una sorpresa para tus padres? ¿Y si la abuela fuera a viajar también, pero como una sorpresa?». Los ojos de Tomás se agrandaron, una mezcla de asombro y emoción tomando su rostrito. «¿Te vas a esconder en la maleta, abuela?», preguntó, haciéndome reír por primera vez en ese día. «No, mi amor. La abuela va a comprar un pasaje e irá en el mismo avión que ustedes, pero tus padres no lo sabrán hasta que lleguemos allá. Será como un juego de escondite, ¿entiendes?». Tomás pensó por un momento procesando la información. Entonces abrió una enorme sonrisa. «¿Como una misión secreta?». «Exactamente, una misión secreta. Y tú serás mi asistente especial. Pero tenemos que ser muy cuidadosos para que tus padres no nos vean juntos después de pasar por el área de embarque, ¿ok?». Asintió, asumiendo una expresión seria que contrastaba cómicamente con su rostro infantil. «Pero, abuela, no tienes pasaje. Papá dijo que lo canceló». Fue mi turno de sonreír, una sonrisa cargada de triunfo y vindicación. «La abuela ya resolvió eso, querido. ¿Recuerdas al tío Guillermo de la agencia de viajes? Él me ayudó a comprar otro pasaje anoche. Y hay más.
El tío Federico, que trabaja aquí en el aeropuerto, nos ayudará a embarcar sin que tus padres nos vean. En ese preciso momento, divisé a Federico Araya acercándose discretamente, según lo acordado. Federico trabajaba desde hacía más de 20 años en el aeropuerto y frecuentaba la biblioteca municipal durante todo el tiempo que fui bibliotecaria. Desarrollamos una amistad basada en el amor mutuo por las novelas policíacas, y cuando le llamé la noche anterior, contándole sobre mi plan desesperado, no dudó en ofrecer ayuda. «Doña Margarita», me saludó Federico discretamente, mirando alrededor para asegurarse de que Esteban y Verónica seguían ocupados en el check-in. «Está todo listo. Conseguí su pasaje en la clase económica, en la parte trasera del avión. Su hijo y su esposa estarán en primera clase, así que no hay riesgo de encontrarlos durante el vuelo». «Federico, eres un ángel», respondí, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. «Este es Tomás, mi nieto y cómplice en esta aventura». Federico se agachó, extendiendo la mano a Tomás en un gesto formal que hizo que el niño se sintiera importante. «Es un honor conocer a una gente tan especial, Tomás. Podemos contar contigo para esta misión». Tomás estrechó la mano de Federico con toda la seriedad que sus 8 años permitían. «Sí, señor. Ayudaré a mi abuela en la misión secreta». Federico sonrió. Luego volvió su atención hacia mí. «Doña Margarita, aquí está su tarjeta de embarque», dijo, entregándome discretamente un sobre. «Usted y Tomás usarán la entrada VIP para empleados cuando sea hora de embarcar. Es un área restringida, pero yo estaré allí para guiarlos. Sus nombres no aparecerán en el sistema como viajando juntos, así que su hijo no sospechará nada». Guardé el sobre en el bolso, sintiendo las manos temblar levemente. Lo que estaba a punto de hacer iba contra todo lo que siempre había sido: la madre comprensiva, la abuela que siempre ponía a la familia en primer lugar, la mujer que evitaba conflictos a toda costa. Pero algo dentro de mí había cambiado, como si una represa se hubiera roto después de años conteniendo aguas turbulentas. «¿Y sobre la estadía en San Pedro de Atacama?», pregunté bajando aún más la voz. «Todo resuelto. Hablé con mi primo Alfonso, que es gerente de la Posada Estrella del Desierto. Simpatizó con su historia y colaborará con su plan. La habitación de lujo que su hijo reservó misteriosamente tendrá un problema técnico cuando lleguen, y la única disponible será una habitación básica en la parte trasera. Mientras tanto, usted y Tomás se quedarán en una habitación confortable, no tan lujosa como la que ellos reservaron, pero ciertamente mejor que la que ellos tendrán». Sentí una punzada de remordimiento. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Tal vez. Pero entonces recordé las innumerables veces en que Esteban y Verónica me trataron como una mera conveniencia: las vacaciones canceladas, los cumpleaños olvidados, las pequeñas humillaciones constantes. «Abuela, papá y mamá están volviendo», alertó Tomás, señalando discretamente. Federico rápidamente se alejó, no sin antes susurrar: «Nos encontramos en 1 hora, cerca de la tienda de chocolates después del área de seguridad. No se retrase». Esteban y Verónica se acercaron, sus rostros relajados después de completar el check-in. Verónica consultó su reloj de pulsera, siempre impaciente, siempre corriendo contra el tiempo, como si cada minuto gastado conmigo fuera un desperdicio de su preciosa vida. «Todo resuelto», informó Esteban, entregándome la pequeña mochila de Tomás. «Nuestro vuelo sale puntualmente a las 10 horas. Ya podemos pasar por seguridad». «Bueno, entonces creo que es hora de despedirme», dije, forzando un tono de resignación en mi voz. Abracé a Tomás largamente, susurrando en su oído: «Recuerda nuestro secreto, ¿verdad? Nos vemos en 1 hora», asintió imperceptiblemente, sus ojos brillando de emoción contenida. Entonces me volví hacia Esteban, abrazándolo con una intensidad que lo sorprendió. «Disfruta el viaje, hijo», dije, mi voz entrecortada por emociones contradictorias. A veces la vida nos enseña lecciones de formas inesperadas. Pareció momentáneamente desconcertado por mis palabras enigmáticas, pero pronto las descartó como más de las filosofías de mamá, como solía llamar a mis reflexiones. «Gracias por entender, mamá», dijo, sin realmente mirarme a los ojos. «Prometo que te compensaremos en el próximo viaje». «No habrá próxima vez, hijo», pensé para mí misma. «Al menos no en tus términos». Verónica me ofreció un abrazo rápido y mecánico, el tipo de abrazo que se da a un pariente lejano en un encuentro obligatorio familiar.
Cuídese, doña Margarita, dijo, su tono educado pero vacío. Cualquier cosa es solo llamar. Oh, me cuidaré muy bien esta vez, querida, pensé, devolviendo su sonrisa superficial. Observé, mientras se alejaban hacia el área de seguridad, Esteban tirando de las maletas, Verónica sosteniendo la mano de Tomás, quien miró hacia atrás una última vez, dándome un guiño conspirador que calentó mi corazón. Entonces, cuando estaban fuera de vista, respiré hondo y saqué mi teléfono. «Guillermo, soy yo, Margarita. Acaban de pasar por seguridad. ¿Conseguiste hablar con el personal de la posada en San Pedro de Atacama?» Una pausa mientras escuchaba la respuesta. «Perfecto. ¿Y los paseos? ¿Conseguiste cancelar las reservas?» Guillermo Pacheco, mi agente de viajes y amigo de muchos años, se había convertido en un aliado crucial en mi plan. Su indignación con la manera en que fui tratada lo llevó a usar sus contactos para ayudar en mi pequeña venganza. «Sí, Margarita, está todo arreglado. Los paseos en jeep que reservaron para jueves y viernes fueron cancelados por problemas técnicos. Las reservas en los 2 mejores restaurantes de la región también fueron misteriosamente perdidas. Y tengo una sorpresa especial. ¿Recuerdas a Nicolás, aquel amigo fotógrafo que conocimos el año pasado? Está en San Pedro de Atacama trabajando y accedió a ser nuestro cómplice. Tomará fotos tuyas y de Tomás en los lugares más bonitos y las publicará en las redes sociales. Imagina la cara de tu hijo cuando vea esas fotos». Reí, una risa que mezclaba nerviosismo y excitación. Nunca fui una persona vengativa. Nunca planeé algo así en toda mi vida. Pero había algo liberador en finalmente asumir el control, en negarme a ser solo la abuela conveniente que acata todas las decisiones sin cuestionar. «Guillermo, ¿crees que estoy exagerando?», pregunté, una punzada de duda surgiendo en medio de mi determinación. «Tal vez debería simplemente aceptar y...» «Ni lo pienses, Margarita», me interrumpió con vehemencia. «¿Recuerdas cuando me contaste cómo cancelaron tu ida al matrimonio de tu sobrina porque necesitaban que te quedaras con Tomás? Y cuando olvidaron invitarte a la cena de Navidad el año pasado porque tenían invitados importantes. Ya es hora de que aprendan a respetarte». Las palabras de Guillermo reavivaron mi determinación. Sí, esto no era solo un capricho infantil o una reacción exagerada a un único incidente. Era la culminación de años de pequeñas desconsideraciones, de ser tratada como alguien prescindible, alguien cuyos sueños y deseos no tenían el mismo valor que los de ellos. Miré el reloj. Faltaban 40 minutos para encontrarme con Federico y Tomás en el punto acordado. Tiempo suficiente para visitar el baño y retocar el maquillaje, reorganizar mis pensamientos y prepararme para lo que vendría a continuación. En el baño de mujeres del aeropuerto, enfrenté mi reflejo en el espejo mientras aplicaba un poco de labial. El rostro que me devolvía la mirada parecía diferente, más vivo, más determinado, con un brillo en los ojos que no veía desde hace años. «¿Quién eres tú?», pregunté silenciosamente a mi reflejo. Ya no era solo Margarita Ordóñez, la viuda discreta, la madre dedicada, la abuela disponible. Era una mujer redescubriendo su fuerza, su voz, su capacidad de sorprender a sí misma y a los demás. Al salir del baño, divisé a mi vecina Beatriz Larrondo entrando al aeropuerto. Beatriz, con sus 72 años y una curiosidad insaciable sobre la vida ajena, era la última persona que me gustaría encontrar en ese momento. Intenté esconderme detrás de una columna, pero sus ojos perspicaces me localizaron inmediatamente. «Margarita, qué sorpresa encontrarte aquí», exclamó acercándose con aquella sonrisa que siempre precedía a una sesión de preguntas indiscretas. «Pensé que estabas de viaje con tu hijo y tu nieto para esa playa del norte. ¿Cómo se llama?» «San Pedro de Atacama», respondí automáticamente, mi cerebro trabajando rápidamente para inventar una explicación plausible. En realidad, Beatriz, hubo un cambio de planes. Vine solo para despedirme de ellos. Ahora estoy de salida. Beatriz me estudió con ojos astutos, claramente detectando que había algo más en aquella historia. «Qué pena, querida. Estabas tan animada con ese viaje. Recuerdo que me mostraste las fotos de la posada donde se hospedarían, hablando de los paseos». Hizo una pausa estratégica. ¿Fue decisión tuya o de ellos? La pregunta golpeó un nervio expuesto. Fue como si Beatriz hubiera adivinado exactamente lo que ocurrió. O tal vez
fuera solo su capacidad sobrenatural para olfatear situaciones incómodas. Fue una decisión conjunta. Mentí, queriendo terminar la conversación lo más rápidamente posible. Mira, Beatriz, me encantaría conversar más, pero tengo un compromiso en media hora. Necesito irme. Claro, claro, dijo sin hacer ademán de apartarse. Sabes, Margarita, siempre admiré tu paciencia con Esteban y esa nuera creída, pero a veces pienso que deberías imponerte más. Siempre los pones a ellos en primer lugar, y ellos parecen darlo por sentado. Sus palabras me golpearon con una fuerza sorprendente, haciendo eco exactamente de lo que estaba sintiendo, lo que me había llevado a este plan osado. Tal vez tengas razón, Beatriz, respondí con una sonrisa enigmática. Tal vez sea hora de algunos cambios. El gran encuentro ocurrió en la terraza de la posada. Esteban y Verónica regresaban agotados y malhumorados de un paseo en jeep por las dunas cuando nos vieron. Tomás y yo, elegantemente vestidos, disfrutando de refrescos en la mesa principal. Jamás olvidaré sus rostros, confusión, incredulidad, indignación. Finalmente logré despedirme de Beatriz y seguí hacia el área restringida. Mi corazón se aceleró cuando divisé a Federico esperando discretamente cerca de una puerta con el aviso «Solo personal autorizado». Puntual como siempre, doña Margarita, comentó, mirando rápidamente alrededor. Tomás ya nos está esperando en la sala VIP. Su hijo y la esposa están en la fila para el control de seguridad, bien lejos de aquí. Es nuestra oportunidad. Federico abrió la puerta con su credencial y entramos en un pasillo estrecho usado por los empleados del aeropuerto. Caminamos rápidamente, pasando por áreas de servicio y corredores administrativos, hasta llegar a una pequeña sala identificada como Sala VIP Empleados. Tomás estaba allí, sentado en un sofá, balanceando las piernas ansiosamente, sus ojitos brillando de emoción cuando me vio entrar. «Abuela, lo logramos», exclamó corriendo para abrazarme. «Papá y mamá no sospecharon nada. Dije que necesitaba ir al baño y el tío Federico me trajo aquí». Lo abracé fuertemente, sintiendo una mezcla de alivio, culpa y determinación. Lo que estaba haciendo podría parecer extremo, pero era necesario, no solo para mí, sino también para Tomás, para que aprendiera que su abuela no era apenas un accesorio conveniente en la vida familiar. Era una persona con deseos, sueños y, sobre todo, dignidad. «La parte más difícil del plan está a punto de comenzar», explicó Federico consultando su reloj. «El embarque ya comenzó. Tenemos que esperar el momento exacto para llevarlos al avión sin ser vistos». «¿Y cómo haremos eso?», pregunté, el nerviosismo volviendo a apretar mi pecho. «Ustedes embarcarán al final, cuando la mayor parte de los pasajeros ya esté a bordo. Yo personalmente los conduciré hasta la aeronave por una entrada lateral, usada normalmente para pasajeros con necesidades especiales. Ya lo arreglé todo con la tripulación. Irán a los asientos traseros inmediatamente, mientras su hijo y la esposa estarán cómodamente instalados en primera clase. Adelante». El plan era osado pero bien pensado. Federico había cuidado cada detalle, aprovechando sus años de experiencia y contactos en el aeropuerto. Mientras esperábamos el momento adecuado, entregué a Tomás un pequeño paquete. «Ábrelo», le animé. Sus ojos se iluminaron al descubrir un kit de espía de juguete, completo con gafas oscuras, una tarjeta de identidad secreta y una pequeña libreta para anotaciones. «Todo agente secreto necesita el equipamiento correcto», expliqué, ayudándole a ponerse las gafas que eran demasiado grandes para su carita. «Ahora estás oficialmente listo para nuestra misión». Tomás abrazó el kit contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Abuela, esta es la mejor sorpresa de mi vida», declaró con la sinceridad que solo los niños poseen. Y en aquel momento, todos mis miedos y dudas se disiparon. Lo que estaba haciendo podría considerarse impulsivo, tal vez hasta irresponsable, pero la sonrisa en el rostro de Tomás confirmaba que, al menos para él, sería una aventura inolvidable. Y en cuanto a Esteban y Verónica, bien, tal vez fuera hora de que aprendieran que las consecuencias vienen para aquellos que tratan a los demás con desprecio, incluso cuando ese otro es apenas una señora de 68 años que dedicó la vida a cuidar de los demás. Finalmente, Federico recibió un mensaje en su radiocomunicador. «Es hora», anunció, una sonrisa cómplice en sus labios. «Operación Abuela Rebelde oficialmente iniciada». Y así,
de manos con Tomás, seguía a Federico por los corredores del aeropuerto, lista para embarcar en el viaje más inesperado y transformador de mi vida. No era apenas un viaje para San Pedro de Atacama. Era una jornada de redescubrimiento, de afirmación, de recuperación de mi voz y de mi lugar en el mundo. El avión ya estaba casi completamente lleno cuando Federico nos condujo por la entrada lateral. Sentí la mirada curiosa de la azafata, pero ella solo sonrió discretamente al ver la credencial de Federico. Claramente, él había preparado el terreno. «Estos son los pasajeros especiales que mencioné», dijo en tono profesional. «La señora y el niño necesitan embarcar con discreción». «Claro, señor Araya, pueden seguirme», respondió la azafata, una mujer joven de cabellos castaños recogidos en un moño impecable. Se inclinó hacia Tomás y guiñó un ojo. «Estamos en una misión secreta, ¿verdad?». Tomás asintió solemnemente, agarrando mi mano con fuerza mientras caminábamos por el pasillo del avión. Mantuve mi cabeza baja, el corazón acelerado, temiendo a cada paso encontrar la mirada sorprendida de Esteban o Verónica. Pero, como Federico había prometido, estaban cómodamente instalados en primera clase, probablemente ya saboreando sus copas de champán predespegue, completamente ajenos a nuestra presencia. La azafata nos condujo hasta el fondo de la aeronave, donde 2 asientos en la última fila estaban reservados para nosotros. No era el lugar más cómodo, próximo a los baños, con asientos que apenas se reclinaban, pero para mí, en aquel momento, parecía un trono real. «Gracias», susurré a la azafata, que se identificó como Julieta. «No hay de qué, señora Ordóñez. El señor Federico nos contó su historia», respondió en voz baja. «Confieso que todo el equipo está animando por el éxito de su plan». Levanté las cejas sorprendida. «¿Todo el equipo?». Julieta sonrió. «Digamos que tenemos un grupo en WhatsApp y su historia se difundió rápidamente entre nosotros. Hasta el comandante está curioso por saber cómo terminará todo». Reí bajito, sintiéndome extrañamente poderosa. Era como si, después de años siendo invisible, de repente me hubiera convertido en el centro de una operación clandestina, con aliados surgiendo de los lugares más inesperados. El vuelo para Calama duraría aproximadamente 2 horas. De allí, tomaríamos una van para San Pedro de Atacama. 2 horas para prepararme mentalmente para lo que vendría después. Tomás se durmió tras la primera hora, la excitación de la mañana finalmente cobrando su precio. Observé su carita serena, las pestañas largas reposando sobre las mejillas aún rechonchas de la infancia, y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Él era inocente en esta guerra silenciosa entre adultos, pero entonces recordé cómo Esteban y Verónica lo usaban como excusa para manipularme, cómo limitaban mi tiempo con él cuando les convenía, cómo se empeñaban en recordarme constantemente que yo era solo la abuela, no la madre. Julieta pasaba ocasionalmente para verificar si estábamos cómodos, trayendo jugos, galletas e incluso un pequeño kit de dibujo para Tomás cuando despertara. Durante una de esas visitas, se inclinó y susurró: «Solo para su información, señora Ordóñez, su hijo y la esposa pidieron champán, vieron una película y ahora están durmiendo. No hay riesgo de que vengan a esta parte del avión». Agradecí con una sonrisa, pero mi mente ya estaba más allá del vuelo. Estaba en los días que vendrían, en el momento de la revelación, en las expresiones que vería en los rostros de Esteban y Verónica. Cuando Tomás despertó, cerca de media hora antes del aterrizaje, estaba lleno de energía y preguntas. «Abuela, ¿cómo haremos cuando lleguemos? Papá y mamá nos verán». Puse el dedo sobre los labios señalando que hablara más bajo. «¿Recuerdas el plan, agente Tomás?», susurré en tono conspiratorio. «Vamos a desembarcar al final. La señorita Julieta garantizará que tus padres salgan primero. Entonces, cuando lleguemos a la terminal, nos mantendremos a distancia, siguiéndolos discretamente, como verdaderos espías». Sus ojos brillaron de emoción. «¿Y en la posada? ¿Nos quedaremos en el mismo cuarto que ellos?». «No, querido. La abuela reservó un cuarto solo para nosotros 2. Estaremos en la misma posada, pero ellos no sabrán que estamos allí, al menos no de inmediato». Tomás asintió, absorbiendo cada detalle como si estuviéramos planeando una operación militar de alta complejidad. De cierta forma, era exactamente eso. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto Eloa, en Calama, sentí mi estómago dar vueltas de nerviosismo.
La parte más peligrosa del plan estaba a punto de comenzar. Conforme prometido, Julieta garantizó que todos los pasajeros de primera clase, incluidos Esteban y Verónica, desembarcaran antes. Entonces, cuando el avión estaba casi vacío, vino hacia nosotros. «Ahora es el momento», dijo, entregándome una gorra y gafas oscuras, para ayudar en el disfraz. «Y tengo algo especial para nuestro agente secreto». Entregó a Tomás un pequeño carnet de asistente de vuelo junior que lo hizo saltar de emoción. «Recuerden», alertó Julieta, «sus padres probablemente estarán en la cinta de equipajes. Tenemos una colega allí que creará una pequeña distracción cuando ustedes pasen». Agradecí a Julieta con un abrazo sincero. Era extraño recibir tanta ayuda de desconocidos, especialmente para un plan que, visto desde fuera, podría parecer mezquino o infantil, pero tal vez hubiera algo universal en mi historia, el deseo de ser vista, respetada, valorada, especialmente por aquellos que deberían amarnos incondicionalmente. Salimos del avión y seguimos por la terminal, manteniendo una distancia segura. Divisé a Esteban y Verónica de lejos, ambos concentrados en sus teléfonos, mientras caminaban hacia el área de recogida de equipajes. Tomás y yo nos movíamos con lo que él llamaba pasos de ninja, lo que básicamente significaba andar de puntillas de forma extremadamente conspicua. Tuve que morderme el labio para no reír de la seriedad con que encaraba nuestra misión. En el área de equipajes, conforme prometido por Julieta, una empleada de la aerolínea accidentalmente derramó un montón de formularios muy cerca de Esteban y Verónica, creando confusión suficiente para que pudiéramos pasar desapercibidos y recuperar nuestras maletas en otra cinta. «Fase 1 completada, abuela», susurró Tomás, haciendo señal de positivo cuando conseguimos nuestro equipaje. El próximo desafío sería el transporte para San Pedro de Atacama. Sabía que Esteban había reservado una van privada a través de la posada. Nuestra mejor opción sería usar transporte público o taxi, garantizando que no nos encontráramos en el camino. Mientras estábamos decidiendo qué hacer, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Guillermo, mi agente de viajes. «Margarita, ya hablé con Alfonso de la posada. Enviará a un chofer separado para ustedes. Esperen en la salida este del aeropuerto. El chofer tendrá un cartel con el nombre Operación Abuela Rebelde, PD. Esteban y esposa acaban de entrar en la van blanca de la posada Estrella del Desierto». Mostré el mensaje a Tomás, que apenas conseguía contener su excitación. «Operación Abuela Rebelde es el mejor nombre de operación secreta del mundo», declaró, saltando mientras nos dirigíamos a la salida este. Conforme prometido, un hombre moreno de mediana edad nos esperaba con un cartel discreto. Se presentó como Jaime, primo de Alfonso, y nos condujo hasta un jeep abierto, muy diferente de la confortable van que llevaba a Esteban y Verónica. «Doña Margarita, espero que no le importe el transporte alternativo», dijo Jaime mientras acomodaba nuestras maletas. Alfonso pensó que sería mejor enviar un vehículo diferente para evitar sospechas. «Es perfecto», respondí, ayudando a Tomás a subir al jeep. «De hecho, es incluso mejor. Siempre quise sentir la brisa del desierto en un carro abierto». El viaje de Calama hasta San Pedro de Atacama llevaría aproximadamente 1 hora. En condiciones normales, sería agotador después de un vuelo, especialmente para una señora de 68 años. Pero aquel día, con el viento despeinando mis cabellos grises y Tomás riendo a mi lado, cada kilómetro parecía una liberación. Jaime era un guía excelente, contando historias sobre la región, señalando plantas típicas del desierto, explicando cómo el pueblo de San Pedro de Atacama había cambiado a lo largo de los años, de un simple pueblo de mineros y agricultores para uno de los destinos turísticos más cotizados de Chile. «¿Usted nació aquí, señor Jaime?», preguntó Tomás, fascinado por las historias. «Nací aquí, jovencito», respondió con orgullo. «Crecí viendo las dunas, el Valle de la Luna, los géiseres del Tatio. Conozco cada rincón de este paraíso como la palma de mi mano». «¿Y el atardecer?», pregunté, recordando las fotos que había visto, los relatos que había leído. «Dicen que es el más bonito de Chile». Jaime sonrió, los ojos brillando de afecto por su lugar de origen. «Doña Margarita, cuando usted vea el sol poniéndose en el Valle de la Luna, con el cielo teñido de naranja y rojo, las formaciones rocosas al fondo
y la gente aplaudiendo a la naturaleza, comprenderá por qué decimos que San Pedro es un pedacito del paraíso en la tierra. Por un momento, olvidé completamente el propósito original del viaje, la venganza, el plan, la lección que quería enseñar a Esteban y Verónica. Estaba simplemente emocionada por finalmente realizar un sueño largamente acariciado. Cuando finalmente llegamos al pueblo de San Pedro de Atacama, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos impresionantes de naranja y rosa. El pueblo, con sus calles de tierra sin asfalto, parecía sacado de un sueño. Pequeñas tiendas, restaurantes encantadores, posadas acogedoras. Todo tenía un aire rústico y acogedor que me encantó inmediatamente. La posada Estrella del Desierto quedaba a apenas 2 cuadras de la plaza principal, una construcción encantadora de 2 pisos con balcones de madera y un pequeño jardín desértico. Siguiendo las instrucciones, entramos por la puerta lateral, usada normalmente por empleados y proveedores. Alfonso Durán, un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida, nos esperaba. «Doña Margarita, finalmente nos conocemos en persona», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Y este debe ser el joven Tomás, nuestro agente secreto». Tomás infló el pecho, orgulloso del reconocimiento. «Vengan, los llevaré a su habitación antes de que Esteban y Verónica regresen del paseo improvisado que sugerí», continuó Alfonso, guiándonos por una escalera lateral. La habitación que nos asignó quedaba en el 2º piso, con un pequeño balcón que daba al desierto. No era tan lujosa como la que Esteban había reservado originalmente, pero era limpia, ventilada y acogedora. 2 camas confortables, una pequeña mesa, un minibar abastecido con jugos y agua, y el sonido del viento suave invadiendo el ambiente. «Es perfecta», dije, sintiendo lágrimas en los ojos. Después de tantas horas de tensión y expectativa, finalmente estaba allí, realizando el sueño que casi me fue robado. «Estoy feliz de que le haya gustado», respondió Alfonso. «Ahora el plan para esta noche». Esteban y Verónica fueron informados que, como compensación por el inconveniente con la habitación, recibirían una cena gratuita en el restaurante de la posada a las 8 p.m. El restaurante estará casi vacío, excepto por algunos figurantes, amigos míos que aceptaron participar. Ustedes pueden observar discretamente desde el balcón que da al salón. La idea de espiar a Esteban y Verónica como personajes de una película de suspenso me parecía cada vez más surreal, pero había algo extrañamente liberador en todo aquel esquema, como si finalmente estuviera retomando el control de mi propia narrativa. Después de un baño refrescante y una pequeña pausa para descansar, Tomás y yo nos posicionamos estratégicamente en el balcón que daba al restaurante, escondidos parcialmente por una celosía cubierta de plantas trepadoras. Desde allí, teníamos una visión perfecta de las mesas, sin ser notados. Puntualmente a las 8 p.m., Esteban y Verónica entraron en el restaurante. Incluso a distancia, podía percibir la irritación en sus rostros. Esteban gesticulaba mientras hablaba algo para el maître, probablemente quejándose de la habitación. Verónica verificaba su celular constantemente, su rostro una máscara de tedio y descontento. «No parecen muy felices, abuela», observó Tomás, su voz mezclando curiosidad y una pizca de preocupación. «No, querido, no parecen», concordé, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, había satisfacción en ver que mi plan estaba funcionando, que estaban experimentando un poco de incomodidad y frustración. Por otro, había una punzada de culpa materna, aquel instinto de querer proteger a mi hijo, incluso cuando él me lastimaba. La cena de Esteban y Verónica parecía progresar de mal en peor. Primero, el vino que pidieron no estaba disponible. Después, hubo un retraso considerable en la entrega de los platos principales. Y cuando la comida finalmente llegó, Verónica hizo una mueca al probar el primer bocado, claramente insatisfecha con el sabor o temperatura. «Alfonso es bueno en esto, ¿no?», murmuró Tomás, refiriéndose a las pequeñas coincidencias que estaban haciendo la noche de la pareja menos que perfecta. Asentí, incapaz de esconder una sonrisa. Alfonso había planeado todo con precisión milimétrica. Pequeños inconvenientes, nada grave como para arruinar completamente el viaje, pero lo suficiente para irritarlos constantemente. Cuando terminaron la cena, visiblemente descontentos,
Alfonso se aproximó a su mesa con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. ¿Algún problema con la comida?, preguntó, su voz cargada de una falsa solicitud que casi me hizo reír. Esteban hizo un gesto de descuido. El servicio dejó que desear, por decir lo mínimo. Respondió con aquella arrogancia que siempre me incomodó. Esperaba más de una posada tan bien recomendada. Lamento mucho, señor Ordóñez, dijo Alfonso, inclinándose ligeramente. Permítame compensarlos. Tengo entradas para un paseo en jeep por las dunas mañana temprano. Son normalmente muy solicitadas, pero haré una excepción para ustedes. El rostro de Esteban se iluminó ligeramente con la oferta, mientras Verónica parecía menos entusiasmada. No sé si es buena idea, dijo ella, siempre cautelosa. ¿Qué haremos con Tomás? Oh, tenemos un excelente espacio para niños, con monitores capacitados, respondió Alfonso prontamente. Su hijo estará en muy buenas manos. Tomás apretó mi mano conteniendo una risita. Sabíamos perfectamente que el espacio para niños era apenas parte del plan, una excusa para que pudiéramos quedarnos con él mientras ellos estaban fuera. Cuando Esteban y Verónica finalmente dejaron el restaurante, Tomás y yo nos apresuramos de vuelta a nuestra habitación, temiendo ser descubiertos. Una vez allí, él se tiró en la cama, riendo incontrolablemente. «Abuela, esto es mejor que cualquier película», exclamó entre risas. «¿Viste la cara de mamá cuando probó la comida? Y papá estaba tan enfadado». Me senté a su lado, acariciando sus cabellos. Una parte de mí se preguntaba si no estaba yendo demasiado lejos, si no estaba envenenando el corazón de Tomás contra sus propios padres. Pero otra parte, la parte que había sido silenciada e ignorada por tanto tiempo, sabía que esta lección era necesaria. «Mañana será el gran día», dije suavemente. «El día en que tus padres descubrirán que estamos aquí, bajo el cielo más azul que jamás había visto, rodeados por formaciones rocosas que parecían de otro planeta». Finalmente les conté la verdad. «No es solo por el viaje», dije mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de dorados y rojos. «Me dieron un año de vida, quizás menos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía haberse detenido. «¿Cómo vamos a contar a tus padres, abuela?», preguntó Tomás mientras se cepillaba los dientes esa noche. Sonreí, un plan formándose en mi mente. «Mañana, durante el paseo al Valle de la Luna, será el escenario perfecto». La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y una brisa suave que agitaba las cortinas de nuestra habitación. Tomás despertó temprano, demasiado emocionado para dormir. Su kit de espía estaba cuidadosamente organizado sobre la mesita de noche, listo para la gran revelación. Durante el desayuno, servido en una pequeña terraza solo para nosotros, Alfonso nos actualizó sobre el plan del día. Su hijo y nuera saldrán en jeep a las 8:00 para el paseo por las dunas. Estarán fuera aproximadamente 2 horas. Al regresar, les sugeriré el paseo al Valle de la Luna para esta tarde. Les diré que es un tour privado, como compensación por los inconvenientes que han tenido. Guiñó un ojo conspirativo. No sabrán que ustedes estarán en el mismo jeep hasta que sea demasiado tarde. ¿No sospecharán nada al vernos en el jeep?, pregunté, preocupada por un posible encuentro anticipado. No se preocupe, doña Margarita. Los recogeremos casualmente en un punto diferente del recorrido. Para entonces ya estarán lejos de la posada, sin posibilidad de regresar por su cuenta. El plan era audaz, rozando lo temerario, pero después de haber llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Pasamos la mañana explorando el encantador pueblo de San Pedro de Atacama, sus callejuelas de tierra, las casas de adobe con puertas azules y rojas, las pequeñas tiendas de artesanía. Todo parecía sacado de un cuento. Tomás estaba fascinado, especialmente por los perros callejeros amigables que nos seguían esperando caricias. Nicolás Vega, el fotógrafo cómplice, nos encontró en la plaza central. Era un hombre de mediana edad, con aspecto bohemio y una cámara profesional colgada al cuello. Ustedes deben ser Margarita y Tomás, los protagonistas de la operación más comentada de San Pedro, dijo, estrechando mi mano con entusiasmo. Alfonso me contó todo. Estoy completamente a su disposición. Nos dedicamos a tomar fotos estratégicas en los puntos más pintorescos del pueblo. Tomás y yo, frente a la iglesia colonial, saboreando helados artesanales, examinando textiles tradicionales en el mercado.
Nicolás prometió subir algunas a sus redes sociales de inmediato, etiquetando a Esteban accidentalmente. Con suerte revisará su teléfono antes del encuentro en el Valle de la Luna. Así tendrá tiempo para procesar la sorpresa inicial, explicó. Al mediodía, recibimos una llamada de Alfonso. Esteban y Verónica habían regresado de su paseo en jeep, exhaustos y malhumorados. Aparentemente, el recorrido había sido particularmente accidentado, con múltiples paradas no planificadas en los puntos más polvorientos del desierto. La señora Verónica está particularmente disgustada. La botella de agua que llevaron tenía un ligero sabor salado y el aire acondicionado del jeep dejó de funcionar justo en el momento más caluroso del día, informó Alfonso con apenas contenida satisfacción. Sentí una punzada de culpa. Estábamos yendo demasiado lejos, pero recordé el rostro de Esteban cuando canceló mi viaje, la facilidad con que descartaron mis ilusiones y la culpa se disipó. El plan para la tarde se puso en marcha como un mecanismo de relojería. Alfonso convenció a Esteban y Verónica de que el atardecer en el Valle de la Luna era una experiencia imperdible que compensaría todos los inconvenientes. Les ofreció un tour exclusivo, con un guía experto y refrigerios incluidos. Para nuestra suerte, aceptaron. A las 5:00 p.m., Tomás y yo nos escabullimos hasta el punto de encuentro acordado, un pequeño mirador en la carretera hacia el Valle de la Luna. No tuvimos que esperar mucho. Un jeep apareció, conducido por Jaime, nuestro aliado del día anterior. Nos ayudó a subir rápidamente y continuó el camino. Estaremos en el valle en 15 minutos, informó. Su hijo y nuera ya están allí con el guía, recorriendo las formaciones rocosas. Nos encontraremos con ellos en el punto más alto, justo a tiempo para el atardecer. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Tomás pudiera oírlo. Había ensayado mentalmente este momento durante días, pero ahora que estaba tan cerca, las palabras parecían escaparse de mi mente. «No tengas miedo, abuela», dijo Tomás, tomando mi mano con la seriedad de un adulto en miniatura. «Estamos juntos en esto». El Valle de la Luna era aún más impresionante de lo que había imaginado. Formaciones rocosas extrañas, talladas por milenios de viento y erosión, se alzaban a nuestro alrededor como centinelas silenciosos. El suelo, cubierto de una fina capa de sal, crujía bajo nuestros pies como si pisáramos nieve. El cielo comenzaba a teñirse de los colores del atardecer, un degradado imposible de azules, naranjas y rosados. «Por aquí», indicó Jaime, señalando un sendero que ascendía por una colina. «Desde arriba podrán ver todo el valle. Es donde estarán esperando». A medida que subíamos, mi determinación crecía. No era solo una venganza mezquina lo que buscaba. Era reconocimiento, respeto, la oportunidad de ser vista finalmente como una persona completa, no solo como un rol conveniente. Y entonces los vi. Esteban y Verónica estaban de espaldas a nosotros, admirando el paisaje desde lo alto de la colina. El guía, otro cómplice de Alfonso, nos vio llegar y discretamente se apartó, dándonos espacio. «Esteban», llamé, mi voz más firme de lo que esperaba. Vi cómo su cuerpo se tensaba al reconocer mi voz. Se dio vuelta lentamente, como si temiera confirmar lo que ya sabía. Verónica giró al mismo tiempo, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Mamá? ¿Tomás?» La voz de Esteban era apenas un susurro estrangulado. «¿Qué demonios están haciendo aquí?» «¡Sorpresa!», exclamó Tomás, incapaz de contener su emoción. «Te engañamos, papá. Fue una misión secreta». Verónica parecía haberse congelado, su boca abierta en una perfecta O de asombro. Su mirada iba de mí a Tomás y de vuelta, como si no pudiera procesar lo que veía. «¿Cómo? ¿Cuándo?» Esteban balbuceaba, tratando de encontrar sentido a nuestra presencia. Entonces su expresión cambió, la sorpresa dando paso a la indignación. «Nos has estado siguiendo. Trajiste a Tomás sin nuestro permiso. Esto es secuestro». «No seas dramático, hijo», respondí con calma, sentándome en una roca plana. El valle se extendía bajo nosotros, bañado en la luz dorada del atardecer. «Tomás está con su abuela, que tiene autorización legal para viajar con él. La única diferencia es que decidí que sería más divertido para ambos pasar estos días aquí, en San Pedro de Atacama, en lugar de quedarnos en Viña del Mar». «Yo quise venir, papá», intervino Tomás, su pequeña mano buscando la mía.
La abuela me contó su plan y dije que sí. Fue como una aventura de espías. Verónica finalmente recuperó la voz. Esto es completamente inaceptable. Tomaremos el primer vuelo de regreso mañana mismo. Y en cuanto a usted, doña Margarita, puede estar segura de que esto tendrá consecuencias. No creo que encuentren vuelos disponibles, comenté casualmente. Es temporada alta. Además, ¿no sería una pena desperdiciar las reservas para los paseos a los géiseres y las lagunas? Ah, espera. Esas reservas fueron misteriosamente canceladas. ¡Qué mala suerte! La comprensión amaneció en el rostro de Esteban como una tormenta formándose. Los problemas con la habitación, el servicio en el restaurante, el paseo en jeep infernal, ¿todo fue obra tuya? Me encogí de hombros. Digamos que tengo más amigos de los que imaginas. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones contenidas. El sol continuaba su descenso, pintando el cielo con colores cada vez más intensos. En la distancia, otros turistas comenzaban a aplaudir espontáneamente ante el espectáculo natural. Fue entonces cuando decidí que era el momento. El diagnóstico que había guardado en secreto durante meses, que había sido el verdadero catalizador de mi rebelión. Hay algo que deben saber, comencé, mi voz más suave ahora, algo que explica, aunque no justifica, por qué tomé medidas tan drásticas. Los ojos de Esteban se entrecerraron con suspicacia. Incluso Verónica pareció intuir que algo importante estaba por revelarse. Hace 3 meses recibí noticias que cambiaron mi perspectiva de la vida, continué, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse. El doctor Fuentes fue bastante claro. Un tumor inoperable. 1 año de vida, quizás menos. El jadeo de Verónica fue audible incluso sobre el viento del desierto. Esteban se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, teniendo que apoyarse en una roca para no caer. ¿Qué estás diciendo, mamá? Su voz se quebró. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Para qué? Mis ojos se encontraron con los suyos, llenos ahora de una mezcla de dolor y confusión, para ser tratada con lástima, para convertirme en una carga, en un problema a resolver. Prefería seguir siendo invisible que ser vista solo a través del lente de una enfermedad terminal. Pero somos familia, insistió, su indignación anterior completamente olvidada. Deberías habernos dicho. Cuando cancelaste mi participación en este viaje, fue como si confirmaras mis peores temores, que para ti, para ustedes, yo solo existía en función de mis servicios como abuela, que mis sueños, mis deseos, no tenían el mismo valor que los suyos. Hice una pausa, observando cómo mis palabras impactaban en él. Imagina cómo se siente saber que te queda poco tiempo y que ni siquiera puedes realizar un simple sueño como conocer San Pedro de Atacama, porque tu propio hijo considera que es más importante tener una niñera gratuita. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esteban ahora. Verónica, siempre tan compuesta, tan controlada, sollozaba silenciosamente. Tomás, confundido por la conversación adulta pero intuyendo su gravedad, se había acercado más a mí, su pequeño brazo rodeando mi cintura protectoramente. «Abuela, ¿te vas a morir?», preguntó con voz temblorosa. Acaricié su cabello, encontrando difícil responder. «Todos nos vamos algún día, mi amor. Por eso es importante vivir cada día plenamente, crear recuerdos hermosos como este atardecer en el Valle de la Luna contigo». El sol finalmente desapareció en el horizonte, dejando tras de sí un cielo de fuego que gradualmente se transformaba en púrpura. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse, tímidas al principio, luego cada vez más brillantes contra el creciente manto oscuro. Nicolás, quien discretamente había estado documentando todo desde la distancia, se acercó. «¿Les gustaría una foto familiar? La luz es perfecta ahora, con las últimas luces del atardecer». Hubo un momento de duda colectiva. Éramos realmente una familia en ese momento. Después de las revelaciones, de las verdades expuestas, de las heridas abiertas, ¿podíamos posar juntos como si nada hubiera pasado? Fue Tomás quien rompió el impas, tomando mi mano con una de las suyas y la de Esteban con la otra. «Vamos, familia, sonrían. Esta será la mejor foto de todas». Y entonces algo inesperado sucedió. Esteban pasó el brazo alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia él. Verónica, tras un momento de indecisión, se posicionó al lado de su marido, completando el círculo familiar. «1, 2, 3, digan Atacama»,
ordenó Nicolás. ¡Atacama!, exclamamos al unísono, y por un breve instante éramos de hecho una familia unida, abrazados en la cima de la colina más famosa del Valle de la Luna, con el más espectacular atardecer como testigo. Cuando Nicolás finalmente bajó la cámara, nadie se movió de inmediato. Permanecimos allí, juntos, observando cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo más claro que había visto jamás, como si no quisiéramos romper el frágil momento de paz que habíamos construido. «Mamá», Esteban habló finalmente, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. «Yo creo que te debo una disculpa». Me volví para mirarlo, sorprendida por la sinceridad que detectaba en su voz. «Nunca me di cuenta», continuó luchando visiblemente con las palabras. «Nunca consideré realmente cómo nuestras decisiones te afectaban, cómo te tratábamos. Siempre asumí que estarías ahí, disponible, sin cuestionar, sin sentir. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza o resentimiento. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de validación. Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí». Verónica, siempre más resistente a admitir errores, permaneció en silencio, pero había algo en su mirada, una reflexión, un cuestionamiento interior que me dio esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo estuviera cambiando también en ella. Los días siguientes en San Pedro de Atacama fueron diferentes a lo planeado, pero quizás mejores. La operación Abuela Rebelde había terminado, dando paso a un tiempo genuino de reconexión familiar. Visitamos juntos los géiseres del Tatio al amanecer, flotamos en las aguas imposiblemente saladas de la laguna Cejar, exploramos los petroglifos antiguos en el sitio arqueológico de Quítor. Esteban y Verónica se mostraban atentos, considerados, incluyéndome en cada decisión, asegurándose de que el ritmo fuera adecuado para mí. Tomás, liberado de la tensión inicial, florecía bajo la atención conjunta de sus padres y su abuela, su curiosidad natural encontrando terreno fértil en cada nueva experiencia. Por las noches, sentados en la terraza de nuestra habitación, sí, nos mudamos todos a una suite familiar tras la reconciliación. Contemplábamos las estrellas, mientras Esteban y yo recordábamos anécdotas de cuando él era pequeño. Incluso Verónica parecía interesada en estas historias, como si estuviera descubriendo facetas de su esposo y su suegra que nunca había considerado. Pero la sombra del diagnóstico pendía sobre nosotros, un recordatorio constante de que este tiempo era precioso, posiblemente irrepetible. Esteban insistía en que a nuestro regreso consultaríamos a los mejores especialistas del país, buscaríamos segundas y terceras opiniones. Yo asentía, no queriendo apagar su esperanza recién encontrada. Nuestra última noche en San Pedro, mientras Tomás dormía y Verónica se había retirado temprano, Esteban y yo compartimos una taza de té de coca en el pequeño balcón de la habitación. «¿Sabes, mamá?», dijo pensativamente, «lo que hiciste fue completamente loco, imprudente, casi temerario». «Lo sé», respondí sonriendo ante la noche estrellada. «No muy propio de una bibliotecaria jubilada, ¿verdad?». Y sin embargo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Fue exactamente lo que necesitábamos, lo que yo necesitaba, para verme a mí mismo, para vernos como familia, desde una perspectiva completamente nueva. Permanecimos en silencio por un momento, las palabras flotando entre nosotros como las estrellas sobre el desierto. «Cuando regresemos», continuó finalmente, «las cosas serán diferentes, lo prometo. No importa lo que digan los médicos, no importa cuánto tiempo, viviremos ese tiempo plenamente, como familia». Asentí, demasiado emocionada para hablar. El desierto se extendía ante nosotros, vasto y sereno bajo el manto de estrellas, un testigo silencioso de nuestra pequeña epifanía familiar. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces, lo que ni siquiera yo podía imaginar mientras saboreaba ese momento de reconciliación, era que el destino tenía preparada una última sorpresa, una que transformaría no solo nuestra relación familiar, sino mi propia perspectiva sobre la vida, la muerte y el tiempo que nos es dado. 6 meses después de nuestro regreso a Viña del Mar, después de innumerables consultas médicas, pruebas y análisis, el doctor Fuentes me citó nuevamente en su consultorio. Su expresión era indescifrable cuando me hizo sentar.
Doña Margarita, comenzó, su voz cuidadosamente neutra, tengo noticias importantes sobre sus últimos exámenes. Mi corazón se detuvo por un instante. Era el fin. Habían encontrado más tumores. Se había acortado mi tiempo. Ha habido un error en el diagnóstico inicial. Parpadeé sin comprender. Los nuevos análisis, las consultas con especialistas, todos concuerdan. No tiene un tumor inoperable. Lo que vimos en las primeras imágenes era una anomalía, sí, pero no maligna. No está muriendo, doña Margarita. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Las palabras resonaban en mi cabeza, pero no lograba procesarlas completamente. ¿Está seguro? Fue lo único que atiné a preguntar. El doctor asintió enfáticamente. Completamente seguro. Necesitará seguimiento, por supuesto, chequeos regulares, pero no hay razón para creer que no vivirá muchos años más. Salí de la consulta en un estado de aturdimiento. El diagnóstico erróneo que me había empujado a tomar medidas drásticas, a reclamar mi lugar en mi propia familia, a vivir como si cada día fuera un regalo precioso, había sido un error. Y sin embargo, mientras caminaba por el parque costero de Viña del Mar, observando el océano Pacífico extenderse hasta el horizonte, no podía sentir enojo por el error médico, solo una profunda y abrumadora gratitud. Porque a veces, pensé mientras el viento marino acariciaba mi rostro, necesitamos creer que el tiempo es limitado para finalmente aprender a vivirlo plenamente. Hoy, 2 años después de nuestra aventura en Atacama, vivo en una casa con jardín junto a mi hijo, mi nuera y mi adorado Tomás. El falso diagnóstico que me empujó a rebelarme resultó ser el regalo más inesperado. A veces necesitamos creer que nuestro tiempo es limitado para aprender a vivirlo plenamente. Cuando regresamos a Viña del Mar después de aquellos días transformadores en el desierto, Esteban cumplió su promesa. Buscamos segundas y terceras opiniones médicas, visitamos especialistas en Santiago e incluso consultamos con un oncólogo en Buenos Aires. Cada nueva consulta aumentaba nuestra esperanza, hasta que finalmente llegó la noticia que cambió todo. Había sido un error. No estaba muriendo. El tumor que el doctor Fuentes había diagnosticado como inoperable resultó ser una anomalía benigna, una sombra engañosa en las imágenes iniciales. Recuerdo perfectamente aquel momento en la consulta, la expresión de disculpa mezclada con alivio del médico, mi propio aturdimiento ante la noticia. ¿Cómo procesar que toda esa angustia, esa cuenta regresiva que había reorganizado mi existencia entera, había sido basada en un error? Esperaba sentir rabia, indignación, quizás hasta deseos de emprender acciones legales. Pero lo que surgió fue algo completamente distinto. Una gratitud profunda, porque aquel diagnóstico erróneo había sido el catalizador que necesitaba para reclamar mi lugar en mi propia vida, para romper años de patrones de invisibilidad autoimpuesta, para recordarle a mi hijo que antes de ser su madre, antes de ser la abuela de Tomás, soy Margarita Ordóñez, una mujer con sueños, deseos y dignidad propios. La operación Abuela Rebelde cambió nuestra familia en formas que ninguna conversación civilizada hubiera logrado. Esteban y Verónica comenzaron a verme realmente, no solo como un recurso conveniente para cuidar a Tomás, sino como parte integral de la familia. Las decisiones ya no se tomaban sin consultarme. Mis opiniones, mis preferencias, mis necesidades de repente importaban. Un mes después de nuestro regreso, me sorprendieron con una propuesta inesperada. ¿Querría yo mudarme con ellos? Habían encontrado una casa más grande, con un apartamento independiente en el jardín trasero, mi propio espacio, pero conectado a la vida familiar. Al principio dudé, temiendo perder la independencia que tanto me había costado reclamar, pero el apartamento tenía su propia entrada, cocina, un pequeño estudio que podría convertir en biblioteca personal. Era el equilibrio perfecto entre cercanía y autonomía. Ahora, 2 años después, nuestra dinámica familiar se ha transformado por completo. Tomás, ahora de 10 años, viene cada tarde después de la escuela a contarme sobre su día mientras compartimos una merienda. Verónica, sorprendentemente, ha descubierto en mí una aliada para sus proyectos de diseño de interiores. Resulta que mis años organizando la biblioteca me dieron un buen ojo para la composición y el color. Y Esteban, mi hijo, ha vuelto a ser aquel muchacho cariñoso y atento que recordaba, antes de que el trabajo
y las presiones adultas lo endurecieran. Cada sábado tenemos nuestra aventura familiar obligatoria, como la bautizó Tomás. A veces son excursiones a lugares cercanos, otras veces simplemente un picnic en la playa. Lo importante es que estamos juntos, creando recuerdos, viviendo plenamente el tiempo que tenemos, sea mucho o poco, ya no lo damos por sentado. El falso diagnóstico me enseñó algo que ahora comparto con quienes quieren escuchar. A veces necesitamos mirar a la muerte de frente para aprender a vivir verdaderamente. A veces necesitamos creer que nuestro tiempo es finito, que lo es, por supuesto, pero no siempre tan inmediatamente como tememos, para valorar cada momento, cada relación, cada oportunidad. Y para quienes se sienten invisibles en sus propias familias, especialmente mujeres de cierta edad que han dedicado su vida a cuidar de otros, tengo un mensaje claro. Nunca es tarde para reclamar tu lugar, para recordarle al mundo y a ti misma que existes más allá de tus roles familiares, que mereces respeto, consideración y espacio para tus propios sueños. No estoy sugiriendo que organicen una operación clandestina como la mía, aunque debo admitir que hay días en que extraño la emoción de ser abuela rebelde por un momento. Pero sí animo a dar ese primer paso, a establecer límites claros, a expresar necesidades y deseos sin disculparse, a recordar que el amor verdadero incluye respeto y que el respeto comienza por uno mismo. Guillermo, mi fiel agente de viajes y cómplice principal, ahora organiza viajes especiales para abuelas rebeldes, excursiones grupales para mujeres mayores que quieren aventurarse más allá de su zona de confort. Luciana y yo participamos regularmente. Hace 2 meses visitamos Machu Picchu y para fin de año planeamos conocer la Patagonia. Alfonso, el gerente de la Posada Estrella del Desierto, nos ofrece descuentos especiales cuando volvemos a San Pedro de Atacama, lo que ya hemos hecho 2 veces. El otoño pasado, cuando celebré mi cumpleaños número 70, Esteban me sorprendió con un álbum especial. En la portada, la foto que Nicolás tomó de nosotros en el Valle de la Luna, con el atardecer transformando el desierto en oro líquido. Dentro, docenas de fotografías de nuestra aventura en Atacama, seguidas por imágenes de los 2 años posteriores, nuestra nueva vida familiar, nuestros viajes, momentos cotidianos capturados con cariño. En la última página, una dedicatoria simple pero profunda. Gracias por enseñarnos a ver. Te queremos, mamá. ¿Quién hubiera imaginado que mi pequeña rebelión tendría tanto impacto? Que un diagnóstico erróneo y un plan nacido de la desesperación terminarían transformando no solo mi relación con mi familia, sino mi visión completa de la vida. Queridos amigos que me han acompañado en este relato, les invito a reflexionar. ¿Hay aspectos de su vida donde se sienten invisibles? ¿Relaciones donde su valor está condicionado a lo que ofrecen, no a quienes son? ¿Sueños postergados por las expectativas o necesidades de otros? No esperen un diagnóstico terminal, verdadero o falso, para reclamar su espacio, para priorizar lo que realmente importa. Si mi historia ha tocado alguna fibra en ustedes, me encantaría saberlo. Los comentarios en este canal son mi ventana a sus vidas, a sus propias batallas por la visibilidad y el respeto. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Cómo las enfrentaron? O tal vez están en el otro lado, reconociendo que quizás han tomado por sentado a alguien importante en su vida. Les pido que se suscriban a Abuela Recordó si desean acompañarme en este viaje de historias y reflexiones sobre envejecer con dignidad, sobre relaciones familiares, sobre segundas oportunidades y reinvenciones personales. Cada semana comparto nuevas experiencias que espero resuenen con ustedes y quizás ofrezcan perspectivas diferentes para sus propios desafíos. Preparar estos videos requiere tiempo, esfuerzo y recursos, desde la investigación hasta la grabación, la edición y la producción. Es un trabajo que realizo con dedicación y cariño. Si valoran este contenido, además de darle me gusta y compartirlo, consideren apoyar el canal a través de Gracias, una forma de contribución que me permite cubrir los costos de producción y traer nuevos contenidos diariamente. Incluso una pequeña cantidad marca una diferencia significativa y me permite seguir compartiendo estas historias que espero inspiran, reconfortan y ocasionalmente provocan una sonrisa. No olviden revisar los otros relatos del canal, historias de superación, de amor tardío,
de aventuras inesperadas que demuestran que la vida, a cualquier edad, siempre puede sorprendernos. La semana próxima les contaré sobre cómo, a los 71 años, me aventuré a aprender buceo en las costas de Iquique, para horror y posterior admiración de Esteban. Hasta entonces, recuerden, nunca es tarde para recordar quiénes somos realmente, más allá de nuestros roles y responsabilidades. Nunca es demasiado tarde para rebelarse, para soñar, para vivir plenamente. Esta ha sido Margarita Ordóñez, su abuela recordó, recordándoles que la edad es solo un número y que cada día es una nueva oportunidad para reescribir nuestra historia. Gracias por acompañarme hoy. Sus comentarios, sus me gusta, sus suscripciones significan el mundo para mí. Me encantaría saber de dónde nos están viendo, qué les pareció esta historia y si tienen alguna sugerencia para futuros temas. La preparación de estos videos lleva mucho esfuerzo, así que cualquier forma de apoyo, desde un simple comentario hasta una contribución a través de gracias, hace posible que sigamos creando contenido que espero toque sus corazones y quizás, en algún momento, los inspire a emprender su propia rebelión, cualquiera que ésta sea.